Muy buenos días suscriptores, amigos de YouTube, bienvenido a mi canal Programa tu Micro. El día de hoy en nuestro canal vamos a inicializar con el primer proyecto del curso de IoT, que es sencillamente prender y apagar un LED utilizando una Raspberry Pi. Estos son los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a utilizar una Raspberry Pi, una tarjeta SD de 16 GB clase 10, cables jumper, un LED, una resistencia de 220 ohmios y un TV Cobbler Plus y cable de conexión. El TV Cobbler Plus es ese dispositivo que ven en la imagen, es un dispositivo que nos permite conectarnos a los pines de la Raspberry Pi de una forma más fácil para poder conectar los diferentes dispositivos electrónicos de una forma más cómoda. Entonces los invito a que adquieran uno, lo pueden adquirir en cualquiera de las tiendas de electrónica. Es un módulo muy útil que nos va a servir en futuros proyectos. En esta imagen se puede observar cómo se hace la conexión. El TV Cobbler Plus por lo general viene con un cable bus de datos que nos permite conectarnos a los pines de la Raspberry Pi y hacer las conexiones mucho más fáciles con los componentes electrónicos, ¿no? Como pueden ver en la imagen, se está conectando a la resistencia y al LED y es mucho más fácil. Si no tienen uno, también pueden trabajar con jumpers hembra macho. Unos cables de jumper de hembra macho los pueden conectar directamente desde los pines de la Raspberry y a la protoboard, y también pueden trabajar de esta forma. Bueno, inicialmente quiero enseñarles las configuraciones iniciales de Raspberry Pi. Para ello les voy a explicar de dónde descargo el sistema operativo de Raspberry. Vamos a la página inicial de Raspberry Pi. La página inicial de Raspberry tiene un contenido muy interactivo. Les recomiendo que la exploren, ya que contiene muchos tutoriales, revistas, foros y proyectos que puedan realizar. Más adelante veremos en próximos videos, exploraremos mucho más de cerca esta página. Ahora nos vamos a la pestaña Download y vamos a descargar el que dice Knobs. Ahorita se abre una página y hay dos versiones, como pueden ver, Knobs y Raspbian. Cualquiera de estas dos pueden optar, pero desde mi punto de vista la instalación con Knobs es mucho más sencilla, ¿sí? Entonces les recomiendo que lo hagan con Knobs. Vamos a Knobs y hay dos opciones, una es con torrent y otra es descargar el .zip. Yo voy a descargar el .zip. Ya en mi caso, digamos, yo lo tengo descargado. En descargas tengo ya descomprimí el archivo. Ese es el archivo que descomprimí y se extraen todas estas carpetas. Estas carpetas todas las vamos a copiar. Ingresamos nuestra tarjeta SD dentro de nuestra computadora y copiamos todos estos archivos y los copiamos a la tarjeta SD. Luego de guardar todos los archivos que les comenté, colocan la tarjeta SD dentro de la Raspberry, conectan el cable de conexión y lo conectan a un monitor o a un televisor con entrada HDMI y conectan el conector de corriente y ya se empieza a ejecutar la instalación del sistema operativo. Inicialmente aparece esta ventana. En la instalación seleccionamos la opción que dice Raspbian. Las demás opciones por el momento no es necesario, solamente vamos a instalar Raspbian. Le damos clic acá y le damos donde dice instalar y se empieza a instalar el sistema operativo en nuestra computadora. Luego, cuando ya se haya terminado la instalación, ya nos aparece la ventana, el escritorio principal de la Raspberry. Posteriormente, si nosotros queremos, digamos, conectarnos a nuestra Raspberry Pi desde nuestro computador personal, también lo podemos hacer como es en mi caso, que me gusta trabajarlo directamente desde mi computador personal. Para ello, inicialmente, si es necesario que lo conecten primero, si es importante que primero lo conecten a un televisor o un monitor para habilitar la comunicación por SSH. ¿Cómo se habilita esa comunicación? Entonces se van acá al menú principal de Raspberry, le dan donde dice preferencias y le dan donde dice configuración de Raspberry Pi. Se le abre esta ventana, le damos donde dice interfaces
y vamos a habilitar la opción que dice SSH. Le damos aquí clic en habilitar y le damos OK. Bueno, luego de habilitar esta opción, instalamos un cliente SSH. En mi caso utilizo PuTTY, el cual en los comentarios les dejo la página donde lo pueden descargar. Una vez que lo tenemos descargado, lo abrimos y la conexión es muy fácil. Entonces esta es la página, la ventana que se nos abre al ejecutar PuTTY por primera vez. Nos pide un hostname o una IP, en este caso es la IP de la Raspberry, la IP que le da nuestro router local a la Raspberry. En mi caso ya yo conozco la dirección IP local de mi Raspberry. Si ustedes no la conocen, pueden descargar una aplicación en sus teléfonos móviles. En la Play Store hay muchos que escanean su red local y les indica qué IP tiene cada uno de los dispositivos que están conectados. Entonces de esta forma pueden saber la IP de la Raspberry y la colocan donde dice hostname, ¿sí? Hay muchos programas, como les dije, por ejemplo está Fing, es una aplicación en Android, la pueden descargar de la Play Store y ahí escanean y de esa forma saben la IP. Entonces si ya tienen la IP, sencillamente colocan la IP en la ventana de PuTTY y le dan a aceptar, le dan Open, perdón, y se les abre la consola de comando de su Raspberry Pi y desde allí pueden realizar las configuraciones iniciales de su Raspberry. Entonces voy a hacer la conexión. Yo lo tengo acá anclado a mi... Yo lo tengo anclado aquí a mi computadora. Ya como ya tengo la IP, voy a hacer la conexión. Inicialmente pide un login, que por defecto viene el login inicial es Pi, la contraseña es Raspberry. Entonces el usuario es Pi, la contraseña es Raspberry, no se ve acá porque está oculto, pero es Raspberry la contraseña y ya tenemos acceso remotamente a nuestra Raspberry por SSH. Entonces de esta forma nos podemos conectar sin necesidad de estar conectando o manejar la Raspberry sin tener que estar conectándola a un monitor o a un televisor, ¿no? Lo podemos manejar desde nuestro computador personal. Entonces vamos a realizar las configuraciones iniciales. Es importante realizar las actualizaciones iniciales. Para ello vamos a dar estos serie de comandos que son, por ejemplo, está el primero que es sudo apt-get update, que actualiza la lista de paquetes disponibles de Raspberry y sus versiones. Como yo lo hice hace poco, pues no se va a demorar mucho. Ya tiene mi Raspberry tiene casi todas las actualizaciones actuales. Y por eso no se demora tanto. Vamos a hacer otro comando que es importante para descargar las actualizaciones. Entonces le damos sudo apt-get upgrade y con este comando, ya que el comando anterior ha descargado la lista de software disponibles y la versión en la que se encuentran, podemos actualizar dichos paquetes usando este comando que se dice sudo apt-get upgrade. Entonces con este comando ya se actualizan y se instalan los paquetes, pero no lo voy a hacer porque se demora y ya yo lo hice hace poco, entonces no lo voy a hacer. También pueden configurar la conexión por escritorio remoto desde Windows. Para ello en la ventana de comandos de la Raspberry pueden escribir lo siguiente. Primero vamos a escribir para configurar el acceso remoto por escritorio remoto. Entonces vamos sudo apt-get, vamos a instalar un servidor VNC, apt-get install xrdp tic VNC server. En mi caso tic VNC server es un programa de software libre que crea servidores y gráficos sobre pantallas o displays virtuales y permite establecer conexiones remotas para controlar remotamente mi Raspberry Pi desde el escritorio remoto con Windows. Entonces ya en mi caso ya yo lo tengo instalado y ya después de haber instalado ya yo puedo acceder al escritorio remoto desde Windows. Entonces yo lo tenía abierto, voy a cerrarlo nuevamente y voy a acceder nuevamente. Entonces accedo al escritorio remoto, coloco la IP de mi Raspberry y le doy donde dice conectar.
se me abre una ventana de advertencia, le damos que sí, nos pide un username y un password. En este caso ya sabemos que el username es Pi y el password es Raspberry, que viene por defecto, se puede cambiar después, pero pues viene por defecto y no le he cambiado, y le damos OK. De esta forma ya nos conectamos a nuestra Raspberry desde nuestro computador personal de una forma remota, sin necesidad de estar conectado a un televisor ni a un monitor, sino yo lo estoy controlando de mi Raspberry y puedo manejar acá el dispositivo. Entonces vamos a escribir el código de nuestro primer proyecto, que es encender y apagar un LED. Para ello vamos al menú principal, le damos donde dice programación y vamos a utilizar el editor de texto de Python, que se llama Tony Python. En caso ya yo lo tengo acá, listo. Escribimos este código pues ya yo lo había escrito. Voy a explicar un poco. Los primeros comandos son librerías que importamos para el primero, el que dice rpio.gpio as gpio, es un módulo para poder controlar los pines de propósito general de nuestra Raspberry. Importamos un módulo de tiempo, que pues obviamente necesitamos un tiempo para determinar cuánto tiempo dura encendido o apagado el LED. Entonces por eso importamos la librería tiempo. Y vamos a configurar las condiciones iniciales. En este caso, el primer comando que utilicé es gpio.setWarnings y lo declaramos como falso. Lo que hace este comando es realizar una limpieza de las configuraciones iniciales que hayan tenido los pines GPIO de la Raspberry y lo deja desde cero para poder configurarlos como nosotros deseemos. Entonces a veces es importante configurar esto inicialmente para que no ocurra ningún tipo de error con los pines que vamos a trabajar. Luego en setMode vamos a configurar los pines GPIO para declararlos como BSM. Aquí hay algo que pues debo aclarar. Hay dos formas de enumerar los pines de entrada y salida de la Raspberry. Uno es como BSM, como el que tenemos acá, y otro es como board. Entonces la diferencia entre board y BSM es que board se refiere a los pines por el número de pin del conector. Es decir, les voy a explicar un poco. Entonces voy a explicar un poco cuál es la diferencia entre board y BSM. Si utilizamos board, tenemos que declarar los pines tal como están en el recuadro verde, es decir, 1, 2, 3, 4. De esta forma, cada uno de esos pines tiene una numeración y se deben colocar. Si vamos a utilizar board, se deben colocar en el orden como está en el rectángulo verde. Si vamos a utilizar BSN, cambia la nomenclatura y debemos colocar el nombre del pin GPIO como 14, 15, como vemos acá por fuera del recuadro verde, debemos declarar los pins. En nuestro caso, en nuestro proyecto inicial, vamos a trabajar con el pin 23. Lo vamos a trabajar, es donde va a estar conectado la resistencia, que está conectado directamente al LED, y es el pin que se va a encargar de encender y apagar nuestro LED. Entonces por ello vamos a declarar en nuestro código la configuración setMode BSM. Entonces luego que vimos la diferencia entre GPIO y BSM, ya pues vamos a trabajar con BSM. Entonces configuramos el pin 23 como pin de salida. Luego configuramos un bucle while. El bucle while inicialmente va a ser true, verdadero, para que obligatoriamente el programa entre dentro del bucle while y sea un bucle infinito, ¿cierto? Entonces con esta sentencia while true vamos a ingresar al while y pues se va a ejecutar este bucle de forma infinita. Entonces aquí es donde vamos a correr el programa. Inicialmente configuramos GPIO output, el pin 23 como true, es decir, en alto, es decir, va a estar encendido durante, aquí podemos colocar el tiempo que nosotros querramos. En este caso vamos a colocar un tiempo de 1 segundo que va a durar encendido. Luego escribimos
que el pin 23 va a estar en falso, o sea, va a estar apagado. ¿Durante cuánto? Durante un segundo también. Es decir, este tiempo lo podemos variar como nosotros nos guste, o según las necesidades que lleven el proyecto. En este caso, lo que esté dentro del paréntesis de time sleep está en segundos, ¿no? Entonces, si es uno, es un segundo. Entonces, obviamente es un código muy fácil. Lo que hace es, el pin 23 va a estar encendido durante un segundo y se va a apagar durante un segundo. Es decir, prende y apaga en tiempos de un segundo. Bueno, esta es la configuración electrónica que vamos a tener. Entonces, desde el pin 23 vamos a colocar un jumper que va a estar conectado a una resistencia de 220 ohmios. Esta resistencia va a estar en serie conectada con la patica positiva de nuestro LED, y la pata o el cátodo negativo, la patica negativa, va a estar conectado a tierra. Como pueden ver, es un esquema electrónico muy sencillo. De esta forma hacemos las conexiones y ya podemos ejecutar nuestro código. Bueno, una vez que ya tenemos las conexiones electrónicas listas, vamos a ejecutar nuestro código. Le damos, primero guardamos el proyecto, le colocamos cualquier nombre. En este caso yo le puse Blink con extensión .py porque obviamente es un archivo Python, y le damos en Run. Y ahí se empieza a apagar y encender el LED. Les voy a mostrar cómo es el funcionamiento. Como pueden observar, esta es la comunicación. Como pueden observar, esta es el funcionamiento. Acá podemos observar la Raspberry Pi, que en este momento está conectado por puerto Ethernet a mi router local, y podemos ver cómo el LED se enciende y apaga cada segundo. Vamos a variar los tiempos. En este caso voy a colocar un tiempo que va a durar encendido durante 5 segundos y va a quedar apagado durante un segundo. Es decir, se enciende durante un segundo, durante 5 segundos, y va a durar apagado durante un segundo. Corremos nuevamente nuestro programa. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que lo compartan con sus amigos. No olviden darle like si les ha gustado y suscribirse a mi canal para que estén pendientes de los próximos cursos y proyectos que estaremos viendo sobre IoT. Mucha suerte, muchos éxitos y adiós.